Wilfrido, muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Nos encontramos, como tú decías, Wilfrido, una noche muy especial. Sin duda para Ruiz Pharma, representante de Laboratorios GEL, que este mes que viene, el mes de abril, estamos de aniversario, cumpliendo 33 años con la medicina bioreguladora acá en el Ecuador, tratando de mejorar la calidad de vida de miles de pacientes junto a todos ustedes, los médicos. Sí, bueno, con nosotros como laboratorio, como compañía, lo que venimos ahora a presentarles es una opción nueva terapéutica. Sin duda, todos conocen que la detoxificación y drenaje es el primer paso para recuperar la salud, y eso, qué mejor que hacerlo hoy día con un maestro, con un médico que a la gran mayoría de los que están aquí presentes les ha enseñado y nos ha inculcado a quienes no somos médicos de los buenos hábitos de alimentación, y que cuando usemos medicamentos, pues por obvia razón tenemos que también eliminar esas toxinas, limpiar nuestro cuerpo, y es la mejor manera de hacer medicina preventiva, ¿no? Y eso es la detoxificación y drenaje. Esta vez presentamos el Detox Plus, que es la combinación terapéutica de 3 medicamentos que sin duda estamos seguros, con evidencia científica y respaldo científico, como es característica de Laboratorios GEL, de Ruiz Pharma, traemos este momento y ponemos a disposición a partir del día de mañana ya en todas nuestras farmacias y en la farmacia virtual. Nos sentimos muy contentos, estamos muy felices de que podamos hacer este lanzamiento, pues es nuestra nueva realidad por medio de esta vía, pero sin duda tratamos de estar cerca cada vez con ustedes. Así que desearles una muy buena noche para todos, agradecerles por todos los presentes, y al doctor Obirne, agradecerle una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Sebastián, por esas palabras de bienvenida y también por ya haber anunciado este nuevo medicamento que de seguro es un gran aporte para quienes hacemos bioregulación y velamos por la salud integral de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, dentro de lo que está planificado el día de hoy compartir con ustedes, definitivamente es dar un paso más allá de la detoxificación y drenaje. La propuesta es avanzar hacia la hepatoprotección, algo muy interesante desde el punto de vista del quehacer médico. Y esto, como bien decía Sebastián, no hubiese sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de un gran maestro, pues el doctor Arturo Biener, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le pido que por favor encienda su cámara mientras leo su currículum. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar nuevamente con todos los hermanos del Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un gran honor, la verdad, tenerlo hoy acá, y que usted sepa guiarnos en el tema esto de comprender esto de cómo integramos hoy en día 3 medicamentos para un complejo desde el punto de vista de la fisiopatología, como es la hepatopatía. Si me permite, doctor, voy a leer su currículum vitae. El doctor Arturo Biener es un médico cirujano, obtuvo su título en la Universidad del Cauca, en Colombia. Adicional es magíster en fitoterapia clínica en la Universidad de Barcelona, en España. En Barcelona, España, también hizo su estudio de especialidad en nutrición clínica. También tiene una especialización en nutrición comunicativa en la Universidad de Barcelona, en España. Actualmente profesor de medicina integrativa de la Universidad Javeriana desde Cali, Colombia. Así que, doctor, muchísimas gracias. Quiero dar inicio a esta sesión de trabajo, distinguidos médicos y distinguidos doctoras que están hoy acompañándonos. Y si en realidad todos conocemos sobre la importancia del hígado y todas sus funciones vitales, sin embargo, me voy a permitir recordar algunas de ellas para que no se nos quede algo pendiente sobre la parte de la fisiología, entender la fisiopatogenia, la etiopatogenia como tal, y mirar que definitivamente el hígado pues es un órgano extraordinario que cumple unas funciones vitales muy importantes en el organismo. Como ustedes están viendo, no solo es el tema de haber transformado esas toxinas liposolubles en hidrosolubles, tener que mirar toda la parte de la gluconeogénesis, glucolisis, todo el metabolismo que está atrás de esto, lo que pasa, lo que sucede en el hígado, dentro del proceso de las grasas, del colesterol, triglicéridos.
Importante fábrica de elaboración de factores o precursores de la coagulación, de plaquetas, producción, secreción de bilis como tal, de los ácidos biliares. El procesamiento de la hemoglobina, tan importante por su contenido en hierro, es un gran órgano almacenador de muchas de las vitaminas que estamos viendo ahí, A, B, D, E, y inclusive también minerales como el hierro y por supuesto también el cobre. Pero, ¿qué nos permite mirar dentro de lo que tenemos que ver con el proceso de un proceso degenerativo, lamentablemente, como es el hígado? El hígado en su proceso puede incurrir en diferentes etapas, desde un hígado sano hasta finalmente terminar en un hepatocarcinoma. Pero ¿qué sucede en toda esa fase? Obviamente va a obedecer de muchísimos factores y algunos de los que están mencionados en la lámina, como es el tema de abuso de alcohol, de sustancias, medicamentos, infecciones virales, el tema de la obesidad, todo el trastorno que tiene que ver con disfuncionalidad metabólica. Y por supuesto, lo que hoy enfrentamos todo el tiempo los médicos es manejar pacientes con hígado graso de tipo no alcohólico. Pero, ¿cuál es la reflexión? Es que definitivamente esto obedece a ciertas etapas, pero miren esto, el intervencionismo oportuno en la prevención de la hepatopatía juega un rol importantísimo en el desenlace de la salud de nuestros pacientes. Y cuando miramos estadísticamente lo que pasa en el Ecuador, de acuerdo a Health Organization para el Ecuador, ellos hicieron un análisis de 10 años y se puede determinar, miren ustedes, cómo la cirrosis hepática, que en el año 2009 tenía una posición número 9, actualmente en el año 2019, que fue la última data recopilada por Health Organization, ya nos habla que está en 7ª posición. Pero tú miren todas las enfermedades, tanto de morbilidad como de mortalidad que tenemos en el país. Las primeras causas de la parte cardiovascular, de la parte de diabetes, etcétera. Es decir, tenemos un sinnúmero de enfermedades que hoy en día campean dentro de las 10 primeras causas de mortalidad. Quiero de alguna manera compartir con ustedes cómo podemos mirar desde la simplicidad a la complejidad de todo el rol que juega hígado. Y para hablar de esto voy a apoyarme en la medicina tradicional china, un arte en terapia desde hace más de 3000 años, un arte milenario que nos enfoca qué es lo que sucede con el hígado y cómo impactan los procesos de la hepatopatía en la parte de las demás enfermedades. Esto es lo que conocemos, ustedes lo van a encontrar en textos como 5 elementos. A mí me encanta hablar de procesos energéticos porque en realidad eso es lo que sucede en realidad, cómo interactúan desde la parte de hígado, que lo conocemos como el elemento madera, así se lo conoce, y cómo hígado, madera, puede también trabajar. Se habla que es la madre de corazón fuego. Fuego o corazón fuego es madre de vaso tierra. Vaso tierra es madre de metal pulmón y metal pulmón es madre de riñón agua. Finalmente, riñón agua es madre de madera. Pero ¿qué tiene que ver todo esto en la complexión o tratar de entender lo que veíamos con la complejidad de todas estas enfermedades? Pues miren, si nosotros hacemos una aproximación de análisis, con todo respeto de muchos médicos acupunturistas o que han estudiado también medicina tradicional china, pero esto es en realidad para comprender y acordarnos un poco de la funcionalidad y esta interrelación que existe. Y lo que vamos a hablar es un tema de dominancia. Y cuando hablamos de un tema de dominancia es que muchas enfermedades hepáticas pueden afectar o pueden interferir con el proceso energético vaso-tierra. ¿Qué tiene que ver vaso-tierra? Bueno, pues está el proceso del estómago, está el proceso del vaso como tal y por supuesto de una glándula que la conocen que es el páncreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando existen afectaciones hepáticas? Puede haber lesiones o transgredir este proceso. Y eso es lo que estamos mirando en este momento, que serían las enfermedades. Entonces, miren ustedes, estamos mirando que una lesión que aparentemente es únicamente funcional de un órgano puede afectar muchísimos elementos, como estamos viendo desde la medicina tradicional china, como es la expresión que se va dando con el tema de diabetes o enfermedades también del estómago. Pero también existe una correlación, una dominancia que se llama entre el proceso vaso-tierra, vaso-estómago-tierra, y con la parte de riñón, la parte de riñón-agua que conocemos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo que tenemos que mirar con estos elementos? Y es que definitivamente este proceso, cuando existe lesión, aquí expresan enfermedades. Y tenemos que cuando existen afectaciones de este proceso importante, tenemos enfermedades crónicas del riñón y derivando lo que está sucediendo. Cuando tenemos afectación desde la parte de riñón, nosotros entendemos desde la medicina occidental, las que todos conocemos,
es que obviamente habrá alteración, por supuesto, de muchos elementos que tienen que ver con el control de enfermedades como son la hipertensión arterial, como son enfermedades cardíacas. Y aquí estamos viendo cómo riñón agua comienza a dominar un elemento juego. ¿Cómo se va a manifestar? Con enfermedades de tipo hipertensivas. Sabemos lo que sucede en el riñón, en el control de la aldosterona, en el control de renina, angiotensina, etcétera. Pero miren más allá de eso. Existen afectaciones de impacto en el tema de salud a través de manifestaciones como son enfermedades isquémicas cardíacas, enfermedades renales crónicas y enfermedades hipertensivas. Entonces estamos mirando cómo existe esta correlación de afectación de dominancia que llamamos desde la medicina tradicional china. Corazón, fuego, también puede afectar de alguna manera o interferir también con el proceso metal, dominar a lo que es pulmón metal. Y hoy en día lo estamos mirando. ¿Qué es lo que se expresa en este caso? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esto cada vez lo vamos comprendiendo mejor y creo que en realidad esto de entender el SARS-CoV-2 nos ha permitido comprender en mayor manera y de manera más íntegra todos los procesos que estamos viendo acá. Entonces, desde el punto de vista farmacológico de manejar esta enfermedad, a veces involucra farmacoterapia, medicamentos, solamente que tienen que ver con el tema de hígado, por lo tanto, en la parte metabólica. Entonces, miren ustedes cómo este complejo que se formó de alguna manera nos permite mirar todo lo que sucede desde el punto de vista de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de hepatopatía, estamos hablando absolutamente de todo el organismo que puede estar en desregulación y que de alguna manera va a expresar diferentes sintomatologías, diferentes enfermedades. Cuando manejemos bajo este sistema integrativo de mirar al paciente, un paciente diabético, ya vamos a comprender que atrás de esto existen diferentes manifestaciones de disregulación, dislipidemias, trastornos de la glucosa, etcétera, etcétera, porque estamos viendo que estos procesos de hígado madera y vaso tierra se encuentran afectados. La evolución que conocemos de la enfermedad pues está expresada, pero no me detengo más, quiero dejar paso al doctor Arturo Wiener, quien nos va a dar de manera magistral lo que sucede y la propuesta terapéutica que hoy presentamos a ustedes. Así que, doctor Wiener, dejo a usted la sala. Bienvenido nuevamente. Y bueno, cualquier inquietud, por favor, a enviar sus preguntas por chat. Bienvenido, doctor Wiener. Perfecto, maestro. No le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la parte que me corresponde y fundamentalmente pues orientarnos hacia este concepto tan importante, este concepto que significa el que hoy día estamos moviéndonos fundamentalmente en un mundo tóxico, estamos moviéndonos en una realidad tóxica para todos. Por eso el objetivo de charla es comprender que nos enfrentamos día a día a una carga tóxica, tanto de naturaleza externa como interna, pero sobre todo considerar las terapias de detoxificación como las terapias fundamentales para nosotros realmente lograr que el microambiente se limpie y por tanto la función de los órganos y de las células y de los tejidos ocurra de la manera adecuada y normal. Entonces, introduzcámonos a esta temática teniendo en cuenta la realidad y es que la susceptibilidad para enfermar tiene en gran medida que ver con el estilo de vida, con las exposiciones medioambientales y con la predisposición genética. Pero entenderemos entonces que esto ha sido reconocido muchísimo tiempo atrás a través de la historia de la humanidad. Porque toxinas y gérmenes son prevalentes en nuestro entorno. Y de hecho, miren cómo en el papiro de Ebers, 3.500 años atrás, se describían a sustancias venenosas producidas en los intestinos que eran capaces de enfermar. O en la antigua India, la medicina ayurvédica presentaba a la detoxificación como la base de la terapéutica. O en la Grecia antigua, en la escuela de Hipócrates, se fundamentó las técnicas de la depuración. Y de hecho, para todos nosotros es claro el concepto del naturismo hipocrático que utiliza muchísimas formas o muchísimas acciones fundamentalmente de tipo detoxicante o de tipo depurativo. Ya para el siglo XIX empezó a entenderse que la detoxificación era necesaria para combatir la enfermedad
Y la importancia de esto se pudo ver ya en los inicios del siglo XX, cuando personas como Burkitt, por ejemplo, en Inglaterra, reconocía la importancia de la fibra en la dieta para hablar precisamente de los procesos claros de la detoxificación. Aquí entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta y es, ¿cómo nos exponemos realmente a la toxicidad? Estas fuentes y esta exposición fue indudablemente Hans Heinrich Rekebeck, el padre de la homotoxicología, quien en 1952 habló por primera vez del concepto de homotoxinas y nos decía que se trataba de cualquier agente físico, químico, microbiano o psicológico capaz de modificar negativamente o capaz de lesionar a un sistema que se encontraba balanceado. Es decir, nos hace entender que las llamadas homotoxinas tenían pues la propiedad de desequilibrar la función normal de los sistemas. Él nos decía que las toxinas podían ser de naturaleza exógena, que entraban al cuerpo a través del tracto gastrointestinal, el sistema respiratorio o también la absorción de la piel. Ahora, si pensamos en el tracto gastrointestinal, nos tendría que llamar la atención que durante la vida procesamos más de 25 toneladas de alimentos en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, a nadie le va a quedar en dudas que por esta vía indudablemente van a entrar muchísimas potenciales toxinas. Por otra parte, nos daríamos cuenta de que hoy día los alimentos tienen contaminación química múltiple, metales tóxicos, químicos industriales, fertilizantes, pesticidas, hormonas y drogas administradas a los animales, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y cuando entramos, por ejemplo, a la bibliografía, vemos la importancia de los metales pesados, por ejemplo, en los alimentos o los pesticidas llegando a nosotros a través de la alimentación. Pero además, los alimentos tienen microbios, virus, bacterias, protozoos, que nos hacen entender, por ejemplo, la presencia de bacterias multiresistentes, por ejemplo, en el pollo, o encontrarnos a peligrosos virus que pueden estar en el agua o en los alimentos o en otros medios, o la invasión que podríamos tener de parásitos protozoos que pueden llegar a nosotros precisamente a través de la vía de la alimentación. Todo esto entonces es de gran importancia porque tenemos además las micotoxinas producidas por hongos, donde las aflatoxinas son de gran importancia y entendemos entonces el papel de estas micotoxinas a través de la alimentación para entrar a nuestro sistema. Pero ¿qué podríamos aquí hablar de algo terrible? La alimentación industrializada y refinada, donde vemos típicamente cómo los colorantes en forma de aditivos ya mucho tiempo atrás se venían reconociendo desde 1995 como capaces de producir reacciones adversas. Pero también podríamos tener los alimentos como toxinas. Y todos sabemos la capacidad antigénica de la leche animal, que indudablemente es reconocida esta proteína como uno de los factores más importantes o principales para producir una multiplicidad de desórdenes, que tal como decía el doctor Wilfredo ahora, partiendo, por ejemplo, del intestino, afectar al pulmón, pero afectar también desde allí la función del hígado y de otros sistemas que se disregulan simplemente a partir de una sustancia con propiedades antigénicas. Por otro lado, encontramos la manipulación genética de los alimentos que, por una parte, pretenden hablar de beneficios, pero que cada día se encuentran más indudablemente sus riesgos. Pero los seres humanos necesitamos agua permanentemente y el agua está llena de químicos, solventes, fosfatos, nitratos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, basuras industriales. Todo lo cual entonces nos lleva a entender que incluso desde el propio momento en que están preparando el agua para que pueda ser utilizada por nosotros y beberla, ya en ese momento se le están administrando halógenos como el cloro que indudablemente pueden llegar a tener efectos tóxicos y efectos preocupantes sobre la salud de los individuos. Por otro lado, tendríamos el ingreso de toxinas exógenas en forma de drogas de prescripción farmacológica, pero también las drogas recreacionales. Y hoy día reconocemos cómo ya desde 1998 se hablaba de los efectos adversos a través de metoanálisis, de cómo evidentemente la iatrogenia médica era indudablemente una realidad. Y piensen hoy día cómo a ustedes les llegan pacientes tomando 4, 6, 8, hasta 10 distintas pastillas en el día. Pero también nos encontramos, por ejemplo, el uso de droga recreacional como la cocaína, que es capaz de afectar la función miocárdica produciendo infarto o producir problemas a nivel del aparato cardiovascular. Por otra parte, nos encontraríamos otra vía importante, la inhaladoria, donde los medios cerrados
nos pueden exponer a químicos y minerales, a lustrantes y renovadores, a productos de limpieza, a actividades humanas. Y hay indudablemente hoy día una toxicología por la vía inhalatoria extremadamente importante, porque hay que recordar que prácticamente todo lo que respiramos pasa directamente a la sangre, siendo por tanto este otro importante punto de entrada de las toxinas a nuestro sistema. Y allí encontraríamos las llamadas toxinas insidiosas. Esto básicamente serían los radicales libres, las irritaciones físicas, los contaminantes electromagnéticos o el llamado síndrome del edificio enfermo. Y aquí entonces estamos frente a toxinas que no se ven, que no huelen, que no las percibimos, pero que allí están indudablemente haciendo el daño que tienen que hacer. Y hoy día, en esto del síndrome del edificio enfermo, reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud de una manera extremadamente importante, pues nos lleva a entender que muchos de los síndromes de sensibilidad química y muchos de los problemas de enfermedades crónicas tienen que ver con aquellas cosas que están en los elementos de los ambientes cerrados en los cuales hoy día la gente trabaja. ¿Y quién se iba a imaginar, por ejemplo, que el ruido iba a ser una importante homotoxina insidiosa? Miren, por ejemplo, este paper que nos habla de la reactividad de los niños pretérminos en las incubadoras a los ruidos que hacen estos aparatos. O por el otro lado, podríamos tener cómo el tráfico y el ruido de los carros es capaz de aumentar la mortalidad y la morbilidad cardiovascular, por ejemplo, en un estudio hecho en Inglaterra. Pero la otra vía de entrada en la clasificación práctica que nos da Reykjavik es la vía de la piel. Y aquí encontramos una vía activa con inyecciones y picaduras, por ejemplo, de insectos, o una vía pasiva. Y vemos entonces cómo, por ejemplo, los químicos presentes en los tatuajes, teniendo en cuenta que hacerse tatuajes prácticamente se ha vuelto una costumbre supremamente importante en el planeta actual, pues aquí podemos también estar introduciendo factores tóxicos, metales pesados como plomo, como bromo, como cadmio, que pueden indudablemente alterar los sistemas enzimáticos. Pero también en la vía pasiva tenemos fármacos, cosméticos, químicos y radiaciones, al punto entonces que sustancias disruptoras endocrinas como los ftalatos pueden entrar por la vía de la piel, llevando a alteraciones en la inmunología, alteraciones en la proteómica, alteraciones en la histología funcional, etcétera. Por otra parte, entonces, en 1957, Reykjavik nos hablaba de otro grupo muy importante de toxinas, que es lo que él llamaba las toxinas endógenas, es decir, sustancias que se producen dentro del propio organismo como consecuencia de alteraciones que van surgiendo en los procesos funcionales del propio sistema. Y allí podría ser que ocurra por excesos. Por ejemplo, sustancias fisiológicas en forma excesiva como la bilirrubina, el amoníaco, el ácido láctico, el ácido úrico o la creatina podían afectarnos. Y vemos cómo la bilirrubina es una de las sustancias que claramente se ha reconocido como un tóxico importante y grave para la función del sistema nervioso. Por otra parte, podríamos encontrarnos que pueden producirse estas sustancias en el cuerpo bajo condiciones anormales. Por ejemplo, los productos de desecho, las hormonas, los neurotransmisores, las endotoxinas microbianas, el del balance del pH. Porque aquí entonces, cuando hablamos de acidosis, cuando hablamos de hiperinsulinismo, cuando hablamos de muchas de estas situaciones, estamos frente a este tipo de toxinas endógenas. Y finalmente, Reykjavik llama la atención sobre los factores psicológicos, bien sea de tipo exógeno o de tipo endógeno. Y dentro del tipo exógeno tendríamos que hablar el estrés excesivo, la pérdida del impulso, el problema de tipo social, la pérdida del amor, los insultos, etcétera. Y todo esto entonces nos lleva a comprender que indudablemente nadie se podría atrever hoy día a decir que verdaderamente no estamos expuestos de manera importante a situaciones de toxicidad. Así que entonces analicemos la clínica de la toxicidad. Porque aquí es extremadamente importante que nos demos cuenta cómo, por ejemplo, dos personas con cargas tóxicas similares pueden manifestarse de forma totalmente diferente. Básicamente, ¿por qué? Porque dos personas pueden tener diferencias primarias en la metabolización y en la biotransformación.
Y esto era lo que hizo que por mucho tiempo no le diéramos importancia en medicina a las toxinas, porque a veces veíamos una persona expuesta a una misma toxina que otra persona presentando unos síntomas y la otra no. Y era que no entendíamos los procesos, por ejemplo, los procesos de biotransformación hepática, como veremos ahora, que podrían estar dados en las diferencias que hubiera entre un hígado sano o un hígado deteriorado. Todo esto entonces nos lleva a entender que también los tejidos tienen una toxicocinética diferente. Hay lo que llamamos sistemas de alto y bajo intercambio. Por ejemplo, si pensamos en la sangre o en el plasma, o pensamos, por ejemplo, en el sistema linfático, esos son sistemas de intercambio rápido. Pero si pensamos en la grasa, son sistemas de intercambio lento. Y esto es entonces lo que nos explica por qué los pacientes obesos generalmente tienen una alta carga tóxica. Porque fundamentalmente, al ser un tejido de intercambio lento, el organismo puede utilizar la grasa como la forma de depósito de toxinas. Y ahora entenderán ustedes por qué a muchas personas que les hacen, por ejemplo, una lipoescultura, pueden presentar un problema de empeoramiento, agravamiento, incluso muerte después de un procedimiento, simplemente porque al remover la grasa se liberan toxinas que allí estaban acumuladas. Todo esto nos lleva entonces a entender que hay signos de toxicidad que necesitamos analizar, que se presentan como una eliminación complementaria del exceso de tóxicos que hay en el cuerpo. Entonces, si sabemos reconocer dichos síntomas y dichas manifestaciones, podremos decir, este paciente tiene toxicidad. Y así comprenderíamos entonces que estos signos de toxicidad, tristemente, muchos de ellos o no sabemos o no los queremos interpretar. Y por eso la importancia que tendría que nosotros entonces habláramos aquí precisamente de la necesidad de explicar de manera específica cuáles son estas manifestaciones de tipo clínico. Empezaríamos hablando de la temperatura. Un aumento de la temperatura significa que el organismo acelera su eliminación toxínica. Para todos es perfectamente claro que al aumentar la temperatura, las vibraciones moleculares a nivel del microambiente van a permitir que aquellas toxinas que se habían unido por vía de los potenciales de Van der Waals se liberen y por lo tanto puedan ser eliminadas por vía, por ejemplo, del sistema linfático. También encontraríamos el sudor y veríamos cómo personas que sudan a bajas temperaturas o que tienen sudor en las manos y en los pies, este puede ser perfectamente un signo de toxemia excesiva. Y miren ustedes cómo las personas obesas, con hígado graso, con todos estos síntomas del síndrome metabólico, etcétera, son personas que siempre tienen sudor en la frente, sudor en la zona del bigote, que tienen muchísimas veces sudor cuando no hay la condición para que haya esa sudoración. Por otra parte, nos encontramos la orina y hay que prestar atención a las orinas oscuras y a las orinas de olor intenso que claramente pueden ser signo de toxemia elevada. ¿O qué tal si habláramos del aliento? El mal aliento, que puede ser típicamente una de las características más importantes que podemos observar, pues resulta que ese mal aliento ácido son la eliminación de factores ácidos por vía del pulmón. Pero también podríamos encontrarnos, por ejemplo, el aliento pútrido, y en este caso el pútrido son eliminaciones por vía del sistema digestivo y que principalmente entonces nos estarían hablando de toxicidad intestinal. De ahí entonces la importancia que necesitamos tener muy en cuenta para eliminar este tipo de factores. Cuando hablamos de la piel, pues entonces serán manifestaciones de toxicidad de la piel seca, envejecida, con manchas en la cara. Si hablamos de los ojos, la conjuntiva verá que debería estar clara, la veremos entonces con, por ejemplo, alteraciones vasculares. Y ya incluso existen mapas que permiten, según dónde estén estas alteraciones, estas venitas, estas microvasculaturas que se presentan, ya poder más o menos prever cuáles pueden ser los órganos que se encuentran en disregulación. Por otra parte, hay que recordar que miramos alrededor de los ojos y no debe haber descoloraciones o mucho menos las ojeras. Y en el caso de la lengua, la saburra blanca nos indica el esfuerzo de eliminación toxínica del tubo digestivo. Y cuando hay marcas en los dientes o hay despulimientos, etcétera, esto nos está hablando indudablemente de que estamos frente a un problema de toxicidad.
Esto lo conocíamos muy bien de la medicina tradicional china. Pero ahora nos sorprende encontrarnos en revisiones exactamente de noviembre del 2019, hablándonos de cómo podemos entender o buscar o mirar la medicina interna desde la lengua y cómo de esa manera los signos o las manifestaciones de la lengua que ya los chinos nos habían enseñado hace miles de años, ahora en medicina interna se están claramente teniendo en cuenta. Si hablamos de la mucosidad, esta en abundancia nos indica la eliminación toxínica acelerada. Si hablamos del apetito, la falta del apetito es un signo de toxemia excesiva o del intento de depuración del organismo. Si prestamos atención al peso, veremos que una pérdida de peso acelerada indica casi siempre una sobrecarga severa por toxinas y muy seguramente nos está pronosticando o hablando de una enfermedad grave, como pueden ser en muchos casos la aparición de un cáncer. Por otra parte, las defecaciones. Los chinos le dan una importancia fundamental. Las materias fecales deben salir moldeadas y no debe haber irritación intestinal cuando se evacúan. Un estreñimiento es signo de insuficiencia energética o de toxemia elevada. Y tal vez el último de los datos que quiero hablarles es precisamente la taquicardia. En este caso, el sistema lo que está haciendo es acelerando el paso. Sabemos que en condiciones normales, más o menos, el hígado da paso la sangre por el hígado en forma importante 3 veces por cada minuto, de forma tal que si aceleramos las palpitaciones estaremos pasando más veces por el hígado y por el riñón y por lo tanto favoreciendo los procesamientos del hígado o la eliminación de la vía del riñón. Todo esto entonces nos lleva ahora a entrar a un tema importantísimo, la bioquímica de las toxinas en el cuerpo, porque uno de los principios importantes es entender que nuestro cuerpo tiene que hacer un enorme esfuerzo para liberarse de toxinas a las cuales se está exponiendo a diario. Que esa biotransformación implica la fase 1, la 2 y la 3 de la biotransformación de los productos químicos. Aquí veremos que en la fase 1 incorpora procesos químicos para preparar al sistema para la fase 2 de detoxificación. Pero aquí es importante que sepamos que en la fase 1 se pueden generar metabolitos reactivos de tipo electrófilo o radicales libres con apetencias a dianas celulares y que por lo tanto la fase 1 podría generar situaciones de riesgo tóxico a través, por ejemplo, de las enzimas de la citocromo P450. Pero por otra parte, tenemos entonces la fase 2, en la cual habitualmente es detoxificadora y que fundamentalmente nuestro trabajo de bioregulación lo que busca o lo que intenta principalmente es optimizar la función y la eficacia de la fase 2 de desintoxicación. En la fase 2 se conjugan los metabolitos tóxicos o los metabolitos resultantes de la fase 1 con los productos propios del metabolismo intermediario. Esto genera moléculas que no son tóxicas, que Rekebeck en su época las llamó las homotoxonas, que pueden ser excretadas por la vía del riñón o por la vía de las heces. Entendemos entonces allí la importancia de este equipo hepatorrenal que nos va a ayudar de manera especial a liberarnos aquellas toxinas que han sido claramente neutralizadas. Por tanto, el balance entre la fase 1 y la fase 2 es lo que nos garantiza que los tóxicos exógenos o endógenos, los medicamentos, etcétera, puedan ser metabolizados. Por lo tanto, si yo tengo una fase 1 muy activa con una fase 2 que no funciona, habrán manifestaciones como, por ejemplo, de dolores de cabeza producidos por carga tóxica, o habrá el efecto farmacológico negativo de muchos de los fármacos que administramos, por ejemplo, como son los analgésicos. Por tanto, esto es clave, el balance entre fase 1 y fase 2, ya que ella es crítica en la génesis de numerosos efectos tóxicos y carcinogénicos y que por consiguiente necesitamos optimizar al máximo la fase 2 para que permita que ninguno de los metabolitos tóxicos de fase 1 pueda empezar a hacer el daño a nivel de nuestro sistema. En la biotransformación hay otra que no conocíamos, la llamada fase 3 o sistema de los antitransportadores,
que se descubrió inicialmente en el duodeno, pero posteriormente se ve que trabaja en el riñón y especialmente en el cerebro. Aquí, en fase 3, la presencia de drogas, antígenos o xenobióticos hace que la mucosa active el sistema de antitransporte, mediante el cual los xenobióticos, los tóxicos, son activamente bombeados por fuera de la célula, reduciendo de esta manera la concentración intracelular. O sea, que este es el más importante mecanismo que podemos tener para precisamente evitar la acumulación intracelular de muchas de las toxinas que nos pueden estar afectando. Así que todo aquello que mejore fase 1, fase 2 y fase 3 permitirá entonces que podamos liberarnos de la toxicidad. Pero aquí es bien interesante encontrarnos cómo Reykjavik nos habló de defensa antitóxica y nos habló del sistema de la gran defensa. Se trata de órganos y sistemas presentes en el organismo cuya función principal era garantizar, era asegurar que las toxinas de las distintas naturalezas y orígenes que fueran pudiesen ser eliminados. Y por eso le dio importancia fundamental al sistema mononuclear fagocítico, al mecanismo neuroendocrino, a los procesos de neuroregulación, a los procesos de desintoxicación hepática, a los cuales le vamos a hacer énfasis ahora, y a la defensa que se podía lograr a través de la matriz extracelular. O sea que a través de los 5 sistemas de la gran defensa de Reykjavik, si nosotros utilizamos distintos medicamentos de biorregulación, vamos a poder activar y asegurar que estos operen y funcionen de la manera adecuada. Y aquí entonces necesitamos entrar a una temática que es relativamente nueva y se llama medicina de detoxicación. Y los pasos de la terapia depurativa empezarían indudablemente con remover los obstáculos de la salud. Es decir, lo primero que yo tengo que entender es cuáles son los hábitos, cuál es el estilo de vida incorrecto de mi paciente, porque él necesita hacer esos cambios. Yo no saco nada si no remuevo los obstáculos de la salud, y los principales obstáculos de la salud son precisamente estilos de vida inadecuados. Luego veríamos que hay que mejorar la circulación, aumentar la eliminación, reparar el sistema intestinal, estimular el hígado o transformar el estrés. Y es que al hablar de circulación, la palabra sangre y linfa entran aquí a jugar un punto importante, ya que permiten la eliminación de los subproductos de la inflamación y la eliminación de las toxinas. De ahí entonces que todo aquello que mejore la función cardiocirculatoria y todo aquello que optimice la función del sistema linfático permitirá entonces que las toxinas se puedan remover. Pero además, las toxinas se remueven si estimulamos la diuresis, y esto se aumenta significativamente con la ingesta de agua. Pero necesitamos entender que el sistema gastrointestinal frecuentemente está tóxico. Las toxinas de putrefacción, indol, escatol, tioéter, mercaptano, triptofano, aminas, etcétera, son sustancias que presentes en el organismo y que, sobre todo si se acompaña de, hablemos un ejemplo típico, el estreñimiento, pueden favorecer los procesos de la llamada autointoxicación intestinal. Es decir, nos estamos envenenando con las propias sustancias de desecho producidas en el intestino que el cuerpo no está pudiendo evacuar y eliminar. Y por eso aparece la importancia al estímulo hepático, porque este es el lugar maestro de la detoxificación del cuerpo y es el lugar donde se lleva a cabo todos los procesos de biotransformación. Es decir, las toxinas se van a transformar en toxonas, es decir, los tóxicos en sustancias no tóxicas. Y por tanto, necesitamos encargarnos de trabajar sobre el hígado, porque él va a hacer la metabolización de hormonas, químicos, toxinas y drogas. Pero aquí también tenemos que recordar que la principal causa de que el hígado se dañe es el intestino permeable, que tiene que ver con la dieta, que tiene que ver con la disbiosis intestinal. Y por lo tanto, todos estos desórdenes que inflaman el intestino, que dañan las sonulinas y que permiten que moléculas mayores de 500 Dalton penetren y pasen la mucosa, esto va a llevarnos a intoxicación
que por vía intestinal terminará afectando al hígado. Entonces, nos tendríamos que hacer la gran pregunta, ¿está nuestro hígado funcionando correctamente? Porque tenemos que recordar que los test sanguíneos no son satisfactorios para mostrar la capacidad funcional del hígado. Básicamente, estos test en sangre nos muestran es cuando ya está el daño hepático, las transaminasas, las fosfatasas, la gamma GT, etcétera. Pero resulta que muchísimas veces el hígado está disfuncional y los exámenes de laboratorio todavía no muestran nada. Por eso es importante entender qué son los signos clínicos los que nos van a decir si el hígado es funcional o no. Y son los que indican la capacidad de la pérdida funcional del hígado en aquello que un poco alegóricamente llamamos el hígado lento. Y se caracteriza por un color cetrino de la piel, por un pobre tono de la piel, por círculos oscuros que la gente describe como ojeras alrededor de los ojos, por una lengua cubierta por una saburra claramente amarillenta o despulimientos en la zona hepática de la lengua, por un sabor amargo en la boca, por dolor de cabeza, por estados de irritabilidad, por incapacidad para digerir las grasas, por manifestaciones como, por ejemplo, la tensión premenstrual, porque todos deberíamos recordar cómo el hígado juega un papel importante desmontando los estrógenos. Y si el hígado no funciona, entonces se produce un estado que se conoce como dominancia estrogénica, que es básicamente la causa por la cual aparecen todas estas manifestaciones típicas de la tensión premenstrual. Y aquí tendríamos que hablar de lo más importante, la detoxificación del hígado, recordándonos básicamente que tenemos 6 mecanismos bioquímicos en fase 2 que están claramente reconocidos y que son directamente aquellos que se encargan de la detoxificación. Y que nosotros, a través de cambios en el estilo de vida, de cambios en la dieta, pero muy especialmente de los medicamentos de bioregulación, podemos entonces optimizar estos mecanismos depurativos, que son la conjugación por glutatión, la sulfatación, la conjugación con péptidos, la glucuronización, la acetilación y la metilación, que nos lleva entonces a entender que ya llevamos muchísimo tiempo en medicina entendiendo que existen mecanismos básicos y fundamentales en los cuales es el hígado el directo responsable de los procesos de detoxificación y tristemente no le estamos prestando los médicos la importancia a proteger este órgano tan clave y fundamental para la salud de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a la toxicidad? Y allí entonces es cuando quiero presentarles el Detox Plus, que es la asociación de 3 claros medicamentos de bioregulación, donde tendremos entonces la Nux Vomica o Macor, el Linfomiosot y el GPL. La asociación de estos 3 nos va a permitir encontrar una combinación que actúa sobre el fondo tóxico del paciente y que por consiguiente no necesariamente lo tenemos que pensar asociado a una patología específica, aunque ahora explicaré en cuáles patologías actúan estos diferentes componentes, sino que en general podríamos decir esto le hace bien a todo paciente que tenga enfermedad crónica, como típicamente observamos y tenemos en el mundo actual. Así entonces que empecemos analizando el producto Nux Vomica o Macor. Se trata de una característica muy particular de los remedios de Requebec, que fue combinar componentes utilizando distintas potencias de 2, de 10, de 15, de 30, de 200, de 1000, es decir, utilizando distintas potencias en aquello que se llamó o que se conoció como acorde de potencias y que permitía, de acuerdo a esto, entonces poder actuar a nivel tisular, a nivel funcional, a nivel inmunológico o a nivel regulador. Y por lo tanto tendríamos con estas distintas diluciones la potencialidad de actuar a los distintos niveles según cuál sea la necesidad de nuestro paciente. Empecemos entonces analizando el primer componente, la Nux Vomica, una planta que tiene acción general sobre el sistema nervioso y el aparato digestivo. Continuamos con la Bryonia alba, que tendrá acción general sobre mucosas,
cerosas y optimiza la respuesta inmune antiinfecciosa. Tendremos también el Lycopodium clavatum, que tendrá una acción muy amplia en hígado, aparato digestivo, sistema urogenital, piel, mucosas, sistema nervioso, pero además específicamente en el metabolismo del ácido úrico y de la urea. Y finalmente, el Colosintis, una planta que tendrá acción sobre la musculatura lisa, el sistema nervioso periférico y los nervios craneales. Así que entonces vamos a comprender de manera muy especial que indudablemente estas combinaciones de estos 4 componentes en distintas diluciones y potenciaciones permitirá mostrar efectos muy claros de reconocer. Y allí entonces tendremos su acción en el estreñimiento espasmódico, en los espasmos intestinales, en los trastornos de la función hepática, en el meteorismo asociado a la disbiosis, en las consecuencias tóxicas del abuso de alcohol, nicotina o café, en la colitis mucosa, en la diverticulosis y diverticulitis del colon, en las hemorroides, en el eczema o en la fisura anal, mostrándonos entonces, indudablemente, que Nux vomica jugará un papel claramente protector sobre el sistema digestivo, favoreciendo la eliminación y la detoxificación principalmente de todas aquellas sustancias, de todos aquellos componentes que desde el sistema digestivo estén generando un impacto de naturaleza sistémica. Hablemos ahora de Linfomiosot, un medicamento extremadamente interesante que contiene 4 núcleos vegetales, minerales, inmunoactivadores, y que permite entonces este Linfomiosot hacer un estímulo a la detoxificación por la vía de los emuntorios naturales. Pero aquí en particular quiero mostrarles cómo la dilución más baja del Linfomiosot, que está en 1/10 a la -3, es decir, está en el borde de lo que se llama la fitohomeopatía, esta dilución presenta acciones claramente depurativas en varios emuntorios. Evidentemente vamos a observar cómo el Myosotis arvensis sobre piel y pulmón, el Teucrium escorodonia sobre piel, pulmón, vejiga y mucosa nasal, la Verónica diódica sobre piel, pulmón y vejiga, la Scrofularia nodosa sobre piel y linfáticos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos muestra entonces que actúa a todos los niveles, pero muy especialmente en el nivel de la piel. Y es por eso que el Linfomiosot entonces tiene esa acción tan importante en pediatría, porque recordamos que el principal órgano de eliminación y de emunción y detoxificación en los niños es la piel, y por eso este fármaco es de gran importancia siempre para el trabajo de los pediatras. Pero por otra parte tiene también el Natrium sulfuricum, que estimula en la potencia de 4 la detoxificación del hígado, los intestinos y el pulmón. Así entonces que con el Linfomiosot hacemos un estímulo a la detoxificación de los emuntorios en completo, no solamente la vía linfática, también la piel, el pulmón, la mucosa, la vejiga, el hígado, lo cual entonces le va a dar al Linfomiosot una acción sistémica de importancia clara y de importancia fundamental. De hecho, actúa como un bioregulador multimodo y multiobjetivo que tendrá tropismo en distintos tejidos, por ejemplo, en el ectodermo epidermal, y por eso en reacciones como erisipela, en deposiciones como dermatosis, eczemas, neurodermitis, urticaria recurrentes, en procesos degenerativos como psoriasis o esclerodermia, o en procesos cancerosos como en el caso del melanoma. También el Linfomiosot a nivel del ectodermo orodermal, en reacciones como los abscesos amigdalares o la hipertrofia amigdalar, en reacciones como la angina aguda, la angina críptica, la angina diftérica, en reacciones como la tonsilitis o la tonsilitis supurativa, en deposiciones como el absceso tonsilar, la hipertrofia adenoidea o la hipertrofia tonsilar, en deposiciones como las inflamaciones recurrentes del oído, la nariz y la garganta, que claramente observamos y encontramos como procesos patológicos que recidivan por la persistencia de toxinas a estos niveles que nos logran ser adecuadamente eliminadas.
También fases de deposición como la angina alternante, que pasa de una amígdala a otra, la crónica, la críptica, la recurrente, la que se presenta después de rinitis, la que aparece durante la regla, la que aparece o se asocia con anginas ulcerativas, o el catarro crónico, la rinitis crónica, la anosmia o la poliposis nasal, o fases de impregnación como el absceso tonsilar, la atrofia de las tonsilas, la hipertrofia de las tonsilas, los efectos secundarios a la tonsilectomía, porque muchas veces nos encontramos como la acción supresiva de una amigdalitis puede dejar posteriormente problemas en huesos, problemas en riñón o problemas en corazón, cuando no se hizo previamente un trabajo adecuado de detoxificación antes de llevar el paciente a la cirugía. De la misma manera, impregnaciones como el absceso tonsilar, la atrofia tonsilar, o podríamos encontrar también en el endodermo muco y organodermal, fases de reacción como la bronconeumonía aguda, la adenitis tuberculosa, la tos linfática, impregnaciones como bronquiectasias o tuberculosis y procesos degenerativos como todos los procesos precancerosos que actúen a nivel particularmente de los órganos del aparato digestivo. En el mesodermo conectival tendríamos entonces lo que ocurre en la matriz extracelular, como celulitis, como estancamiento linfático o como déficit excretor. Hay que recordar que muchas veces el estancamiento del sistema linfático y la incapacidad de depurar el microambiente, la matriz extracelular, es una de las causas que lleva a estos problemas en este terreno claramente reconocido. En el mesodermo hemodermal, la linfocitosis o la linfocitosis eosinofílica como procesos excretores. También linfodermal tendríamos las adenitis dolorosas, las linfadenopatías, las linfagitis, la mononucleosis, los nódulos petrosos, los nódulos hipertróficos, la adenopatía cervical, la linfadenopatía mesentérica, o deposiciones como pueden ser los bubones linfáticos, los edemas linfáticos, la obstrucción de las redes linfáticas o lo que se llamaba en el pasado la escrofulosis. Los nódulos escleróticos y el linfantismo, o finalmente la leucemia linfocítica, la linfogranuloma, el linfoma o los linfosarcomas, mostrándonos entonces ese papel tan esencial y fundamental del linfomiosot en todo lo que implican estos tejidos que están claramente relacionados con los procesos de depuración, sobre todo de macrotoxinas. Otro punto importante sería el mesodermo cabodermal, como pueden ser las poliartrosis, las poliartritis juveniles, o en el mesodermo nefrodermal, como puede ser la enuresis nocturna. Y en el mesodermo de las cerosas podrían ser, por ejemplo, la aparición de la ascitis. Así que les quise mostrar de una manera específica, relacionándolo con los orígenes embrionarios y asociándolo a patologías, como indudablemente un producto como el linfomiosot puede jugar en prácticamente todas las distintas formas de expresión de las patologías en los seres humanos. Y hablemos ahora del EPL, un producto que si analizamos trabaja potencias bajas, elementos vegetales y mineral, D2, D3, D4, D6. Y este es un producto que fundamentalmente actúa de manera muy especial, no solamente sobre la función del hígado, sino en especial y en particular sobre todos aquellos órganos y estructuras que están asociados o relacionados con la función hepática. Así entonces que veremos en su composición que el elemento de tipo vegetal que tiene Lycopodium, Chelidonium, China, Nux moschata, Cardus marianus, Veratrum y Colosintes, y que como pueden ver los reparte desde la potencia más baja que sería la D2 para el Cardius marianus hasta las más altas que sería la D6 para Veratrum y Colosintis. Entonces esto nos hace entender fundamentalmente cómo, por ejemplo, el Cardus marianus actuará especialmente a nivel centrolobulillar protegiendo al hepatocito, mientras que podríamos encontrar la acción del Veratrum sobre el intestino, que básicamente sabemos puede afectar directamente la función que tendríamos entonces en el hígado.
Así que entonces también encontramos la presencia del fósforo y sabemos que claramente se ha reconocido desde hace muchísimos años que el fósforo es posiblemente uno de los componentes hepatotóxicos más importantes que podemos tener y que desde la ley del efecto inverso de Arne y Schulz, entonces tendríamos precisamente la acción o la posibilidad de encontrarnos ese efecto tan especial y tan particular que tendría dar un elemento mineral tóxico como el fósforo para ayudar a los procesos de regulación tóxicas del hígado. Aquí entonces el uso clínico de este, que es un bioregulador multimodo y multiobjetivo, nos va a mostrar en el ectodermo epidermal, piel amarilla o situaciones de ictericia, que típicamente las vemos asociadas a problemas funcionales hepáticos, la erisipela o las dermatopatías leves, el acné rosáceo, la caspa o la erupción osteodermal. El acné es un gran coadyuvante en el acné vulgaris. Y cuando hoy día entendemos entonces el eje intestino-piel y el homing, pueden hacer desde el intestino elementos que dañando el hígado terminen afectando a la piel, entenderíamos el por qué hacemos esta clara recomendación. Neurodermitis o pitiriasis versicolor como procesos de deposición, urticarias como fases de impregnación o la neurodermitis y la psoriasis como procesos degenerativos. Pero también el GPL, téngalo en cuenta, en el ectodermo neurodermal y en el simpaticodermal, es decir, las acciones que puede lograr precisamente sobre lo que sería el sistema nervioso. Así entonces que la atrofia del nervio óptico podría ser uno de los puntos importantes. Y aquí ustedes todos tendrían que recordar que ya los chinos, años atrás, en la ley de los 5 movimientos o 5 elementos, habían enseñado que el maestro de los ojos era el hígado. Y todos vemos cómo muchísimas de las situaciones de hepatotoxicidad se asocian con daño o pérdida en la función visual. Por otra parte, tendríamos en fases de deposición como la merma del apetito, la emaciación, la malnutrición infantil, la anorexia nerviosa o la caquexia. Y en el endodermo mucodermal y organodermal tendríamos entonces en cuenta todos los procesos hepáticos, las hepatitis inespecíficas, las hepatitis virales, las hepatitis agudas. Y aquí también habría que recordar las hepatitis tóxicas y las hepatitis producidas por fármacos, que son bien importantes de tenerlas muy en cuenta. El dolor hepático difuso del hipocondrio derecho como una fase de reacción, o procesos de deposición como las lesiones hepáticas, la digestión lenta, la dispepsia hepática, las náuseas, la pérdida del apetito, las alergias intestinales, las colangitis, la constipación asociada a procesos de distensión abdominal, las dispepsias postinfecciosas, flatulencias, meteorismo, diarrea, hepatitis crónica, ictericias latentes. Y ya moviéndonos a la degeneración, encontraríamos entonces la cirrosis hepática y la presencia de la melena, mostrándonos entonces que en todas las fases que vamos observando y encontrando en la progresión del hígado, desde un hígado funcional hasta un cáncer hepático, podemos entonces encontrar la importancia que tiene la acción depurativa y reguladora del hígado. Por eso entonces el EPL será fundamental en todas las enfermedades crónicas para estimular la detoxificación del hígado, para estimular la capacidad detoxicante del hígado en muchas otras enfermedades que no necesariamente estén implicando el hígado. Y no se olviden en todos los procesos como las hepatitis agudas, virales, como por ejemplo los problemas del crecimiento y desarrollo en los niños, que muchas veces están asociados a fases de deposición de toxinas, o los efectos secundarios de la terapia, por ejemplo, de la malaria, o también a nivel hemodermal, la leucocitosis eosinofílica, o en el terreno serodermal, por ejemplo, las fases de reacción como las ascitis o peritonitis. Y también el GPL en el nivel del mesodermo nefrodermal, básicamente en los procesos de acetinurias y procesos de eliminación de cristales tóxicos por el riñón. En el gérmino dermal tendríamos entonces la amenorrea
con enfermedad hepática en fases de deposición, o la amenorrea con cólico y timpanismo, o las náuseas que se presentan antes de la menstruación. Y en el terreno musculodermal tendríamos el cuello rígido como fundamentalmente la fase de reacción. Entonces, aquí les quería principalmente mostrar cómo evidentemente nadie puede negar que estamos en un mundo tóxico, que son muchísimas las distintas sustancias tóxicas que nos están afectando y que por tanto podríamos decirlo de manera muy especial y de manera muy particular, que en cualquiera de las patologías en las cuales nosotros nos estemos viendo o nos estemos enfrentando, el uso de este Detox Plus, el uso de la Nux Vomica, el uso del Linfolnosot y el uso del GPL van a ser una combinación excelente por su impacto sistémico y que porque en base a los componentes multimodo, multiobjetivo diferentes de cada uno de estos tres remedios, podremos indudablemente lograr resultados terapéuticos de gran importancia para nuestros pacientes. Espero pues que con esta charla haya quedado ese interés. De hecho, propongo a Ecuador que hagamos un curso que puede durar un día completo de este tema de detoxificación, porque lo hemos visto muy por encima. Hay muchas cosas de la bioquímica, hay muchas cosas de los mecanismos, hay muchas cosas de la dieta, hay muchas cosas de qué cosas se deben suprimir y qué cosas se deben retomar para garantizar que un producto como Detox Plus, sumado a los cambios en el estilo de vida, los cambios en la dieta, algunas acciones fitoterapéuticas, algunas acciones ortomoleculares como el papel importantísimo de la vitamina C, etcétera, nos permitan entonces realmente y satisfactoriamente sacar a nuestro paciente de esta toxicidad, como vemos aquí, que indudablemente esta toxicidad es una realidad que nos está afectando a todos y que nos está llevando a la enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros todos estos conocimientos y lo maravilloso y esperanzador que se vuelve para nosotros, para los pacientes, sobre todo en tema de calidad de vida, porque definitivamente esto es lo que nos une, es decir, el bienestar del paciente. Y mirar cómo desde la medicina bioreguladora se pueden conseguir elementos sumamente interesantes en pro de bienestar del paciente. Así que muchísimas gracias, doctor Ovierner. Con mucho gusto. Paso al tema de preguntas, doctor. Hay muchas inquietudes en el auditorio. Quedaron abiertas algunas cosas para ser resueltas. Hay médicos que han consultado sobre el tema de, lamentablemente, fases degenerativas tipo cirróticas en las cuales la limitación quizás desde la medicina convencional del uso de medicamentos podría limitar el tema en el paciente. Desde la bioregulación, con lo que hemos visto el día de hoy, doctor, ¿cómo podríamos contribuir a estos colegas que tienen esta inquietud? ¿Qué hacer con pacientes cirróticos? Bueno, básicamente tenemos que entender de que un paciente cirrótico, si entendemos el concepto de la evolución de la enfermedad desde un hígado sano a un hígado que empezó presentando, por ejemplo, el problema del desarrollo de un hígado graso, luego ese hígado graso cómo fue evolucionando hacia procesos inflamatorios, la fibrosis y finalmente la cirrosis, pues indudablemente nos encontramos ante un órgano que está funcional y estructuralmente dañado. Y por consiguiente, es aquí más que nunca cuando necesitamos tener acciones de medicina integrativa. Necesitamos, por ejemplo, cambios estrictos en la dieta. Tenemos que llevar a ese paciente hacia una dieta prioritariamente basada en plantas, es decir, llevarlo hacia una dieta que casi en un 70-75% sea una dieta vegetariana, sabiendo hacer las combinaciones adecuadas de todos estos elementos de tipo vegetal que garanticen el aporte adecuado de nutrientes, pero que al mismo tiempo favorezcan con polifenoles o con muchos de los componentes que pueden haber en las propias plantas los mecanismos antiinflamatorios. Porque fíjate que si pensamos, por ejemplo, en que yo puedo utilizar la cúrcuma longa y puedo echarle la cúrcuma todos los días a esa sopa o todos los días a esa ensalada, etcétera, pues sabemos cómo la curcumina es un inhibidor selectivo del factor nuclear kappa beta y puede, por lo tanto, disminuir los procesos de tipo inflamatorio que están cada vez fibrosando y empeorando más y más y más la situación de daño hepático.
Pero al mismo tiempo, si entendemos, por ejemplo, la importancia de lo que puede ser un implante de café por vía rectal, que a través del cafestol y el cahueol y todos los diterpenos que tiene el café ayuda y favorece los mecanismos de depuración y aumenta sobre todo la eliminación de la bilis, que es la vía principal para que las toxinas se unan a la bilis y salgan por la vía de la materia fecal. Si además de eso pensamos en la terapia neural, si además de eso pensamos en la terapia segmento metamérico con medicamentos de bioregulación, y aquí ya empezamos a utilizar medicamentos como el mucosa compositum, o empezamos, en Colombia ahora se llama flamocin, o empezamos a utilizar medicamentos como el hepar compositum, el coenzime para activar la función mitocondrial, el ubichinón para precisamente recuperar todos estos daños que se han generado ya a nivel fundamentalmente de la función mitocondrial, de la disregulación o la disfunción mitocondrial tan típica de estas patologías. Entonces nos damos cuenta de que aquí se necesita un trabajo integrativo, aquí se necesita una asociación de múltiples factores, de múltiples acciones que ayudan al menos. Es decir, posiblemente ese paciente no lo vamos a poder curar, pero sí podemos llegar a un punto que yo llamo el punto de stand-by, ¿no es cierto? El punto de que la enfermedad no siga progresando, de que el paciente incluso mejore calidad de vida, que muchas de las molestias, de dolores de cabeza, de dolores a nivel del hipocondrio derecho, de dolores de la espalda entre T5 y T9 del lado derecho, por la interacción directamente que puede tener con todos estos ganglios que están ubicados del sistema nervioso vegetativo a este nivel y que se ven afectados en una situación como la cirrosis, que todas estas acciones indudablemente puedan mejorar. Así que allí tendríamos que enfrentar una acción multimodo y multiobjetivo, no solo en cuanto al medicamento, sino en cuanto a la sumación de distintas técnicas y formas terapéuticas que nos garanticen en una situación ya tan crítica, tan avanzada como un paciente cirrótico, llevarlo a un punto de estabilización de la enfermedad que mejore como mínimo la calidad de vida del paciente. Muy esperanzador, la verdad, este concepto, porque a la final estamos mirando un paciente ya con una fase degenerativa, donde, claro, todos los procesos han complicado, pero la calidad de vida es muy importante, lo que usted acaba de mencionar, doctor. Creo que esa es la contribución que podemos dar al paciente. Tenemos otras inquietudes. Dice, ¿qué hacer con un paciente? Y esto lo vemos frecuentemente. Pacientes con diabetes, pacientes que tienen dislipidemias, que están tomando estatinas. La pregunta del colega es, ¿qué hacer con estos pacientes y si va a haber interacción con Detox Plus? Bueno, el punto importante muchísimas veces es que tristemente en la medicina mecanicista, reduccionista, lineal, cartesiana, pues todo lo volvemos un fármaco. Y a veces, aunque indudablemente las estatinas pueden tener acciones muy beneficiosas en el sentido de apagar el incendio, o sea, cuando tengo un paciente realmente completamente dislipidémico con una situación muy crítica en ese sentido, también sabemos cómo la rhabdomiólisis y muchas de las lesiones secundarias de las estatinas pues son una realidad que tenemos que aprender. Ahora, si empezáramos a entender, por ejemplo, las posibilidades que puede tener una dieta cetogénica asociada, por ejemplo, con ayuno intermitente de 16 horas 2 veces a la semana con jugos verdes, por ejemplo, y empezáramos esto a combinarlo con técnicas como pueden ser técnicas de Qigong o técnicas de relajación o yoga para mejorar la función, por ejemplo, de la depuración de tipo linfático, pero además a eso asociándolo a técnicas de meditación y asociándolo a ejercicio físico bien manejado, donde a través de una medición de lactato podamos encontrar exactamente ese nivel en el cual el paciente, según la frecuencia cardíaca, nos está diciendo que es el nivel donde quema grasa principalmente y no está utilizando como fuente de energía los carbohidratos, sino las grasas, etcétera. Es decir, volvemos a lo mismo, es la combinación de múltiples acciones de esta visión de lo que llamamos la medicina integrativa, que nos permite que con el paso del tiempo podamos llegar incluso a eliminar las estatinas y que solo se utilicen para situaciones de riesgo. Si además a esto yo le sumo, por ejemplo, el uso de
el omega 3 y entiendo que el EPA y el DHA, que nos van a servir fundamentalmente para generar resolvinas, neuroprotectinas, marecinas, es decir, todas estas importantes moléculas químicas que son las moléculas endógenas producidas por el cuerpo para resolver los estados inflamatorios. Entonces, estamos realmente llegando a las acciones correctas. Si logramos reducir, por ejemplo, los niveles de omega 6 para que los derivados del ácido araquidónico que favorecen la formación de eicosanoides proinflamatorios se puedan controlar, esto es lo que hay que hacer. Entender qué es lo que pasa en la bioquímica del cuerpo, entender de esa manera en este paciente particular, porque además no hay protocolos, hay pacientes que manifiestan una patología, por lo tanto el protocolo se genera, se crea con esa individualización de ese paciente según lo que él necesite. Tenemos entonces todos estos medicamentos, los vamos utilizando, pero cómo los combinamos, cómo vamos llevando a cabo la acción terapéutica, depende básica, fundamental y prioritariamente de las características individuales de cada enfermo. Pero yo pienso que si sabemos hacer las cosas bien, muchísimos pacientes, posiblemente no todos, pero muchísimos pacientes podrán sacarse las estatinas. Excelente mensaje, doctor. Y bueno, mire, en el Ecuador estamos viendo que cada vez existe una tasa creciente de problemas metabólicos, especialmente en niños. Niños que han expresado sobrepeso, obesidad por diferentes razones, entre eso las nutricionales, por supuesto, malos hábitos de nutrición. Pero en estos niños, Detox Plus, por ejemplo, podría ser, en su criterio, algo que debería ser muy útil. ¿Y cómo lo podríamos manejar para estos casos? Perfectamente. Bueno, siempre, por favor, tengamos en cuenta de que niño, joven, adulto o viejo, si voy a dar el Detox Plus, pero que además de eso el paciente va a seguir comiendo los mismos chicharrones y la misma azúcar y los mismos pasteles y la misma mal hábito de vida, no vamos a lograr nada. Por lo tanto, tenemos que ser absolutamente enfáticos en el paciente en que hay que hacer cambios en el estilo de vida, que esa enfermedad que se está presentando, por ejemplo, en el niño y que está a punto de evolucionar hacia un problema del futuro, bien sea por el lado de una dislipidemia o bien sea por el lado de un hiperinsulinismo que luego lo lleve a una diabetes por resistencia a la insulina o bien sea un desorden de resistencia a la leptina, etcétera, que no permite que baje de peso satisfactoriamente. Todo eso lo vamos a cambiar es de base cambiando el estilo de vida y corrigiendo los errores que se están cometiendo. Y asociado a esto, indudablemente, el Detox Plus lo podemos utilizar perfectamente en los niños. Y allí, en estos chiquitos que pueden tener 10 años, que son ya más o menos los niños hamburguesa, los niños gaseosa, los niños que están comiendo toda esta comida chatarra y que empiezan a observar, los observamos que son obesos, que tienen un índice de masa corporal desviado para la edad que tienen, etcétera. Estos niños, entonces, podemos dar 2 veces al día. Por ejemplo, yo doy 8 de la mañana y 2 de la tarde, digamos, el NUX. Luego le doy 10 de la mañana y 4 de la tarde el EPL y 12 del día y 8 de la noche el linfomiosol. Entonces se dan 2, 2, 2, alternados a lo largo del día. Por lo menos yo doy el tratamiento para estos chiquitos siquiera durante 2 meses. O sea, hay que tener en cuenta que si ya a los 10 años de edad yo estoy presentando las características y el camino ya fenotípico de un síndrome metabólico, este trabajo tiene que ser intenso, ese trabajo tiene que ser con convencimiento y educación a la familia de lo que esto significativa, ojalá acompañado del nutricionista y el chef para mejorar la dieta y sobre todo entonces llevar a la dieta a una dieta que sea sabrosa, porque el éxito que nosotros hemos tenido con muchos de los pacientes está en el hecho de que tenemos un chef en la clínica y que ese chef en la clínica se encarga de ordenar y organizar la alimentación del paciente, decirle cómo tiene que comer, decirle cómo tiene que preparar, trabajar junto con el paciente para ver cuáles son los platos o las formas de comida que más disfruta. Porque si el paciente no disfruta, no goza la dieta, la abandona, tira la toalla, como se dice en el tema del boxeo, se tira la toalla porque no es capaz de seguir. En cambio, si con el trabajo del chef logramos que encuentre comerse una ensalada gustosa porque le enseñamos a preparar salsas agridulces, picantes, salsas de distintas características, todas hechas a base de aceite de oliva con hierbas y con especies, etcétera, pues entonces tenemos a ese personaje comiendo las ensaladas que nunca se comía.
y de esa manera entonces logrando revertir la situación dismetabólica que es la que lo está llevando a ese camino de la enfermedad degenerativa. Muchas gracias, doctor. Bueno, dentro de la parte terapéutica, posiblemente el paciente puede expresar crisis curativa. De hecho, lo podemos mirar en algunas ocasiones. La pregunta del colega está enfocada en de qué manera se pueden reducir estas crisis curativas. Y más vale, yo añadiría algo, ¿es beneficioso la crisis curativa o cómo motivar mejor la crisis curativa? ¿Cómo le podríamos mirar desde ese punto de vista, doctor? Bueno, el tema de la crisis curativa es un tema complejo, sobre todo cuando no hemos tenido tiempo de educar al paciente. Tristemente todavía existen los colegas de 15 minutos por paciente, con lo cual evidentemente en 15 minutos por paciente jamás vamos a poder hacer una buena calidad de medicina. Ahora, si yo me tomo en la primera consulta 1 hora de tiempo para hacer la primera consulta, y allí voy explicándole al paciente las cosas que pueden ocurrir y le voy diciendo entonces que si el tratamiento le genera unos moqueos o le genera un brote por la piel o le genera una diarrea o le genera, yo que sé, cualquiera de las manifestaciones que una crisis curativa pueda tener, lo mire con alegría porque quiere decir que estamos abriendo las válvulas de escape. Mire, es increíble que el concepto de la crisis curativa la entiende y la asimila mucho mejor el paciente que el colega alópata que se acerca por primera vez a entender estos mecanismos depurativos. Entonces, casi siempre, si el paciente está bien informado, si le decimos que ante la primera respuesta o reacción que se presente, inmediatamente nos llame o nos ponga el WhatsApp y lo que sea, y estamos nosotros listos allí para darle el apoyo, evidentemente vamos a poder solucionar. Cuando hay la crisis curativa, podemos indudablemente suspender el medicamento que indujo la crisis curativa e irnos básicamente con un producto puramente depurativo. Podemos hacer, por ejemplo, el detox utilizando, en este caso, la asociación de nusvómica y linfomiosod en agua para que esté tomando permanentemente cada 10, 15 minutos sorbos y de esa manera asociarlo y cada 2 horas un GPL. Y haríamos entonces una terapia de choque para crisis curativa. Ahora, también depende de dónde se manifiesta la crisis curativa, porque si la está manifestando en piel, pues entonces vamos a buscar remedios para piel. Si la está manifestando en tonsila, vamos a buscar remedios para tonsila. Si la manifiesta, yo qué sé, en donde esté, pues buscamos los remedios biorreguladores que ayuden a regular eso. Normalmente las crisis curativas entre 24 horas a 48 horas se regulan muy bien si le damos rápidamente el apoyo al paciente. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No hay que tenerle miedo a la crisis curativa. Casi siempre el paciente que hace crisis curativa se mejora mucho más efectivamente, mucho más eficazmente, mucho más rápidamente. Por eso no tengamos miedo a la crisis curativa, sino que expliquémosle al paciente que esto puede ocurrir y que si ocurre es un mecanismo de su propio cuerpo intentando la curación. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, dentro de lo que tenemos hepatopatía, por supuesto, vesícula biliar juega un papel importante. Y pacientes que adolecen de litiasis en este caso o que han sido sometidos a colicistectomías, el uso de Detox Plus sería una indicación interesante. ¿A partir de cuántos días de la colicistectomía se podría empezar ya con Detox Plus? Es la inquietud de una colega. Bueno, normalmente, si yo estoy en un paciente que le ha hecho una colicistectomía, pues los primeros las primeras 2 semanas, yo voy a estar con Traumel, voy a estar con linfomiosod, como los 2 grandes medicamentos de la posquirúrgica. Posiblemente me puede ayudar con punticos de terapia neural con procaína en la zona alrededor de los puntos, si le han hecho ahora que todo es cirugía endoscópica, pues en la zona donde se introdujo los instrumentos, y posterior T5, T6, T7, T8, T9 en el lado derecho puedo hacer parrillas con terapia neural o puedo hacer parrillas, por ejemplo, con los medicamentos de biorregulación que sean necesarios. Pero ya una vez que pasaron los 15, las 2, 3 semanas, ya en ese momento arrancamos con el detox y lo pueden sostener siquiera por unos 3 meses, porque hay que acordarse que el sistema tiene que cambiar y tiene que entender que ahora ya no hay una vesícula para concentrar bilis y que básicamente toda la salida de bilis va a hacerse directamente hacia el intestino delgado, con lo cual cambia la funcionalidad. Esto implica que tenemos que ser atentos y cuidadosos en el manejo de la dieta del paciente durante por lo menos los 3 meses posteriores a un proceso de colicistectomía, porque hay que ir llevando al sistema digestivo una nueva adaptación estructural, porque tenemos ahora un
órgano yin, que se llama el hígado, sin su víscera yang, que se llama la vesícula. O sea que entonces este equilibrio, que los chinos llamaban el equilibrio esposo-esposa entre hígado y vesícula biliar, se ha perdido. Solamente tengo el hígado, ya no tengo la vesícula. Entonces debo hacer un proceso progresivo de adaptación en la dieta para permitir de esa manera que el proceso funcional se adapte a esta nueva condición biológica que le ha quedado al paciente después de la cirugía. Muchísimas gracias, doctor. Y algo que estamos mirando con muchos pacientes es que, bueno, el tema del post-COVID, que es un tema que siempre lo estamos tratando. En estos pacientes que reciben toda esta carga farmacológica también, por supuesto, habrá afectación hepática. En estos casos, doctor, ¿cómo sería su recomendación de manejo con la parte de Detox Plus? En este caso, yo pensaría que podríamos hacer una terapia más intensiva, digamos, una terapia en el cual yo puedo trabajar incluso, por ejemplo, lo hago como circuitos. Entonces, supongamos 7 de la mañana, entonces toma la nusbómica, a los 15 minutos el linfomiosot, a los 15 minutos el EPL. Dejo pasar una hora y repito los 3. Dejo pasar una hora y repito los 3 y hago esto, por ejemplo, las primeras 24 horas después de que el paciente, y no solamente post-COVID, post cualquier farmacotoxicidad inducida por tratamientos hospitalarios que muchas veces pues, pueden ser necesarios hacerlos así por la situación patológica del paciente. En el segundo día seguimos con la terapia así, pero ya cada 2 horas. Al día siguiente seguimos con la terapia así cada 3 horas, después cada 4 horas y luego podemos dejar 3, digamos, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche. Y dejarlo con 5 tomas, 15 minutos entre cada uno de los 3 medicamentos. Alguien me preguntará por qué no los meto todos juntos, porque cada medicamento va a ejercer su acción. Entonces, de esa manera, doy primero el Nux Vomica, porque el Nux Vomica va dirigido al sistema digestivo. Luego le voy a dar el EPL, que está dirigido al sistema hígado, y luego le doy el linfomiosot, que está dirigido a la depuración sistémica. Entonces, fíjense que voy intestino, hígado, linfa, intestino, hígado, depuración sistémica. Entonces, si sigo esos órdenes, digamos, en la forma de dar los medicamentos, estoy respetando mucho de la dinámica de la función del sistema y permitimos que siempre los resultados sean mejor que dar los remedios de cualquier manera. O sea, estos remedios son tan finos, Requebec fue tan maravilloso cuando desarrolló estas fórmulas, que si las utilizamos dentro de la dinámica que la ley de los 5 elementos de los chinos nos enseñó, porque así yo le digo a mis estudiantes en la Javeriana, así nunca pongan una aguja de acupuntura, ni nunca utilicen una hierba china. La ley de los 5 elementos o 5 movimientos se la tienen que saber de memoria, porque eso es lo que les permite entender el sistema de redes de órganos y vísceras. Porque así como hablamos de red genómica, proteómica, metabolómica, interactómica, etcétera, la última red es la red de interacción de órganos y vísceras, y eso ya está publicado, sin que los que publicaron eso supieran que la ley de los 5 elementos existía. O sea que la ciencia terminó concluyendo que los chinos tenían la razón. Después de miles de años. Sí, correcto. Cuando uno estudia, la verdad que se queda apasionado con este tema. Dentro de la parte de homeopatía como tal, hay una pregunta de parte de un doctor y dice, tanto EPEL como Nux Vomica tienen licopodium clave. Al colocar los 2 medicamentos, ¿estaríamos dando una sobredosis homeopática o cuál sería su criterio? Esa pregunta me encanta porque quiero aclarar aquí algunos conceptos en ese sentido. Una cosa es cuando yo utilizo homeopatía por encima del número de Avogadro y otra cosa es cuando utilizo homeopatía por debajo del número de Avogadro. Porque a veces, por ejemplo, si tú miras, las concentraciones están en D3, D6, D8, D10, D12. No están en la 15 CH o en la 30 CH o en las 200 CH o en las diluciones elevadas. En las diluciones elevadas hay que ser muy cuidadoso porque el tropismo del medicamento por eso es que la homeopatía unitaria es la que se usa con dosis únicas y ahí generalmente damos un remedio.
En la terapia de biorregulación nosotros estamos dando componentes a bajas concentraciones, donde son sus elementos que pueden ser de distintas naturalezas según cuál sea la planta o el elemento que yo estoy utilizando, tienen acciones sobre receptores y sobre tropismos tisulares específicos. De forma tal que aquí normalmente no existen los riesgos patogenésicos. No obstante, si uno aprende estos conceptos de medicina sistémica de biorregulación, esto lo lleva de alguna manera a que uno sí estudie los remedios homeopáticos individuales. Y aunque no haga homeopatía unitaria, casi siempre he leído y rebusco y miro y tengo muchos, ahí estoy viendo ya varios libros que son de las patogenesias, porque eso me permite en un determinado momento, si llegase a presentarse porque tuviera un paciente sensible a uno de los componentes, saber que debo suspender el componente, el producto inmediatamente. Entonces sí es importante no quedarnos simplemente con una visión puramente farmacológica alopática, sino entender que al ser remedios de biorregulación están estimulando mecanismos adaptativos del sistema y que por lo tanto yo tengo que estar observando cómo el sistema está respondiendo. Ahora, yo de golpe les dije cada 2 horas, cada 4 horas, cada 3 horas. Eso depende, porque si yo le empiezo a dar, por ejemplo, los 3 elementos y a las 2 horas le repito y a las 2 horas le repito, pero luego en 2 o 3 dosis el paciente ha tenido una mejoría significativa, pues entonces ya no lo doy a las 2 horas, espero 4 horas. O sea que eso que yo llame el tire y afloje, donde yo puedo distanciar progresivamente o acortar progresivamente el remedio, depende fundamentalmente de cómo esté respondiendo clínicamente el paciente. Por tanto, eso es lo que hay que ser observador. Pero típicamente con medicamentos, llevo 35, 37 años utilizando medicamentos biorreguladores y la verdad nunca he visto un cuadro de patogenesia tóxica producida por los medicamentos. Siempre, como cualquier cosa, como igual que la alopatía, también en biorregulación, al igual que también en homeopatía, hay que saber lo que estamos haciendo para no utilizar inadecuadamente o incorrectamente un producto o hacer un tratamiento que no es el adecuado. Muchas gracias, doctor. Y dentro de las inquietudes que tiene el auditorio, dicen Nux y Linfomiosot vienen en gotas en solución alcohólica. Uh-huh. Caso, doctor, ¿habría alguna complicación en el uso de alcohol en hepatopatía? Es decir, allí, esa es una pregunta importante y es una pregunta, además, muy interesante, ¿no es cierto?, de tenerla en cuenta, porque evidentemente, entonces lo que yo puedo hacer es disminuir la dosificación. Y entonces a lo mejor no voy a utilizar 10 gotas, voy a utilizar 5 gotas. Exactamente como hacemos con los niños, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿usted le daría un medicamento de estos que tiene alcohol a un niño? Sí, 1 gota por año de edad. Entonces, si el niño tiene 3 años, le doy en una cucharada de agua, le pongo 3 goticas. Si tiene 5 años, 5 goticas en una cucharada de agua. Si ya tiene 10 años, pues ya le puedo dar la dosis del adulto. En este caso de un paciente con un hígado muy sensible, habría que entonces disminuir la dosis. En donde sí podría estar el problema, y es interesante que lo analizáramos, es en el paciente que tiene historia de alcoholismo y que indudablemente es un paciente, llamémoslo así, porque yo tengo un amigo mío que hace por lo menos 25 o 30 años dejó el alcohol y él dice, cada diciembre dice, me muero de las ganas de tomarme un aguardiente, y no lo hace. Y él es el que prepara la comida y hace la parranda y todo allá en la casa a veces cuando nos invitan y todo, y no se toma ningún trago y me dice, van 20 y tantos años y nunca se me han quitado las ganas de tomarme un trago. Entonces, allí sí hay que ser muy cuidadosos, hay que analizar el perfil psicotóxico del paciente con respecto al riesgo de que por dar gotas de alcohol pudiéramos volverlo nuevamente a inducir hacia el consumo de alcohol. En eso sí hay que ser claros y por eso podemos buscar entonces alternativas en otros medicamentos que sean en pastillas o que sean inyectables, porque los inyectables también se pueden dar, por ejemplo, se pueden utilizar, miren, este es una idea donde tenemos entonces esto es para la nariz. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, una ampolleta de aquí. Como la ampolleta tiene 2 mililitros, cualquiera de las ampolletas tiene 2 mililitros o 1 mililitro si es, por ejemplo, Linfomiosot. Entonces, ¿qué puedo hacer yo allí? Tengo que tener en cuenta la regla homeopática porque son decimales 1 en 9. Entonces, si son 2
centímetros cúbicos de la ampolleta, por ejemplo, le voy a poner 18 de, en este caso, solución salina. Si son 1 centímetro, por ejemplo, el linfomiosot, le voy a poner 9 centímetros de solución salina y en este caso el medicamento lo metemos a la nariz y hacemos pues el spray. Entonces, cualquiera de los medicamentos que ustedes necesiten utilizar con problemas de alcohol, esta puede ser una buena alternativa. Los spray nasales, que esto se pueden conseguir, incluso esto gel aquí en Colombia no lo provee, uno lo puede comprar directamente a ellos y hacer la preparación que uno necesite para un paciente cuando no quiere utilizar soluciones alcohólicas. Gracias por esos conceptos prácticos, doctor. La verdad ha sido una noche muy entretenida. Preguntas en el caso de un médico, dice, ¿el linfomiosot hay problemas con pacientes tiroideos? No, porque si tú te das cuenta, la dilución está en 1 por 10 a la menos 12. Si ponle 0,1101 y te vas a dar cuenta que la cantidad que tú estás aplicando no tendrá jamás efecto accional. Y aquí, Wilfredo, creo que es importante llamar la atención sobre un concepto, que es el concepto reaccional y el concepto accional. Los medicamentos químicos, los medicamentos farmacológicos que utilizamos son accionales. Vienen en concentraciones fuertes, 1 gramo, 500 miligramos, 350 miligramos, o sea, vienen en concentraciones altas, con lo cual imponen una acción sobre los órganos o tejidos o células o receptores o lo que sea. El medicamento biológico, en cambio, está en una dilución muy elevada, en este caso 1 por 10 a la menos 12. A esa concentración no es un remedio accional, no impone acción. A esa concentración es un remedio reaccional. Es decir, el sistema, el organismo del paciente responde siempre y cuando sea sensible, sea reactivo a ese elemento. Por eso cuando yo doy un medicamento multimodo y multiobjetivo, no es que todos los componentes estén haciendo el efecto. Y si tal vez algunos de ustedes estuvieron conectados a la conferencia del fin de semana que tuvimos con GEL Alemania, donde nos presentaron esa mirada tan interesante de Traumel ahora, y que te acuerdas que presentaban el código de barras en colores, ¿no? Que permitía ver cómo los distintos componentes de Traumel eran capaces de actuar en el mapa general de la resoleómica. Igual ocurre acá. Entonces, en el mapa general de la función hepática, los distintos componentes tienen la posibilidad de actuar en distintos lugares según la necesidad de Pedro, de Pablo, de María o de José. O sea, cuando tú das un GPL, el GPL no le actúa idéntico a todo el mundo. El GPL le actúa de acuerdo a sus componentes en aquellos lugares donde la reacción del paciente se dé y no en donde no se dé. Eso es importante comprenderlo porque te permite la respuesta individual del paciente y, por otra parte, el hecho de que el medicamento no impone acciones, sino que da estímulos para que el sistema orgánico responda, induciendo procesos de biorregulación. El micrófono, muchísimas gracias. Bueno. El uso de medicamentos en el embarazo siempre es un tema de evaluar riesgo-beneficio. Pero hay una particularidad en pacientes en los cuales presentan o expresan preeclampsia. En esos casos, doctor, tal vez alguna experiencia de su parte que nos podría guiar o comentar. Bueno, yo te digo una cosa, evidentemente ningún producto que no tenga un estudio de teratogenicidad o de riesgo, pues es verdad. Yo desde mi propia experiencia, desde mis 5 hijos y mis 14 nietos, te puedo decir que todas mis nueras y todos y mis hijas, etcétera, utilizaron medicamentos de biorregulación durante el embarazo cuando fue necesario para sus vómitos, para sus dolores de cabeza, para lo que fuera que pudieran presentar. Y pues puedo estar seguro, claro, es una muestra de 5 hijos y 14 nietos, no es un metaanálisis, ¿no? Pero evidentemente en toda la serie de pacientes que yo he tenido la oportunidad de trabajar, pacientes embarazadas, pues a veces prefiero darle un medicamento reaccional a una embarazada que darle un medicamento químico accional. No obstante, ciertas patologías, como puede ser la eclampsia, pues evidentemente son patologías de riesgo en las cuales muchísimas veces la necesidad de utilizar tratamientos convencionales puede ser una verdadera realidad, ¿no? Que hay que hacerlo.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que hemos dado solución a muchas inquietudes de acá. Doctor, de nuestra parte, pues, un fraterno saludo desde Ecuador, como siempre, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud por compartir Gracias, las Wilfredo. enseñanzas y experiencias del día a día. Así que muchísimas gracias, doctor.